Compartimos con David Quintana, él es el viceministro de Transporte Acuático. Bienvenido, David, muchas gracias por estar con nosotros. Y la verdad que veíamos y conversábamos aquí la cantidad de empresas u organismos que están adscritos, ¿no? De esto se habla poco, quizá la dinámica del país lleva a jerarquizar otros temas y no a darle el relieve necesario a lo que es, digamos, el transporte acuático y las responsabilidades por medio. Entonces me gustaría, en principio, para ubicarnos mejor y ubicar a nuestros televidentes, o sea, la responsabilidad que tienes que asumir alrededor de estas empresas. Bueno, gracias, Carlos. Primero que nada, y bueno, saludo a tu audiencia, saludo a la audiencia de Televen, este prestigioso canal venezolano que ha puesto siempre al país, a la economía, al crecimiento de Venezuela y sobre todo del talento venezolano. Como lo decía, el Viceministerio de Transporte Acuático tiene varios entes adscritos, pero fundamentalmente el Viceministerio del Transporte Acuático es como la organización o el despacho del Ministerio de Transporte, que lo lleva la ministra Jacqueline Farías, para coordinar sobre todo las políticas, el desarrollo de políticas públicas hacia el sector acuático. Entonces, ese desarrollo de políticas públicas, en ese ecosistema que se ha venido creando, se crearon algunos organismos que es esta adscripción que tienen sobre el viceministerio. ¿Cuáles son estos organismos? Los bolipuertos, que administran la mayoría de los puertos principales del país, los puertos internacionales, los puertos públicos de uso comercial. Benavega, que es una línea naviera del Estado, como decir Conviasa, pero del mar, sí, que tiene unas embarcaciones para hacer transporte de carga. Y el Instituto Nacional de Canalizaciones, que tiene la obligación legal de mantener los canales de navegación, que son navegables. Dianca, que es la empresa por excelencia de astilleros venezolana. Sí, diques y astilleros, ¿no? Diques de astilleros, que tiene más de 100 años como empresa, ¿sí? Conferris, que es la división de pasajeros, de transporte de pasajeros. Y bueno, esos son los organismos. Y el INEA, que es la autoridad acuática. Es quien genera, operativiza todo lo que son las regulaciones y todo lo que es la supervisión de la actividad del mar, pues. Claro. Ahora fíjate, con la responsabilidad que tienes y que estás asumiendo, podemos ir desglosando cada uno de los entes. Por ejemplo, te pregunto, ¿cómo es con Marte Alba? Bueno, porque fue muy inestable, algunos decían está quebrada, no va a seguir, no va a poder, las naves no tienen la calificación y el uso adecuado. Conferri ahorita tiene una nueva presidenta, se llama Rosana Sánchez, una abogada bastante preparada, con mucha experiencia. La operación, y perdona David, sigue siendo Puerto La Cruz Margarita, nada más. Sí. Antes salía de Sucre, incluso hace años. Entonces, sí, y Conferri viene ahorita en una renovación. Decían ahorita, la semana pasada, que la presidenta encargada estuvo con la ministra Jacqueline Farías en el puerto de La Leuroja, en Puerto La Cruz. También una operación en conjunto con una naviera venezolana que se llama Naviera Paraguaná. Ellos tienen un ferry, se está haciendo ahorita como una especie de colaboración conjunta entre la empresa pública y la empresa privada para nosotros subir más. Vamos a agregar a finales de este mes 750 pasajes y más 200 puestos de vehículos de carga en ese buque. Entonces, ¿cuál es el gran reto de Conferri? El gran reto de Conferri es generar las estrategias fuertes, suficientemente sólidas, para lograr una comercialización de la ruta y lograr que los barcos sean sustentables, porque todo lo que siempre debemos pensar que cada barco y cada travesía genera unos costos, y estos costos tú los subvencionas siempre con, en este caso, pasaje y en este caso, carga, y poder lograr que la empresa logre conectividad de los ciudadanos. Claro. Ahora, David, ¿cuántos ferries tiene en este momento operativos la empresa? La empresa tiene el ferry Virgen del Valle, que ahorita está en un mantenimiento especial del ferry. Los barcos siempre tienen que hacerle mantenimiento. Sí, claro. Y va a agregar ahorita el ferry de Naviera Paraguaná. O sea, tendría dos por lo pronto. Dos buques. Y son los dos buques más grandes, que eso es importante. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú agregas mucha capacidad de movilización, tú también tienes un tema de mercado, ¿sí? Entonces, agregando estos dos buques, primero vamos a agregar Paraguaná y después vamos a agregar a la ruta Virgen del Valle. Bueno, vamos a tener un nivel de conectividad con la isla bastante importante. ¿Y la posibilidad de crecer en el futuro? Bueno, ahí con esas plazas que tenemos ahorita, que se van a generar,
porque ahí hay otras navieras. Está Navibus, está Gran Cacique, hay otros actores privados. Entonces, con esas nuevas capacidades que se van a generar, lo que pasa es que también, como viene creciendo la economía, va a haber también una disposición, sobre todo de movilización de mercancías hacia la isla. Entonces, nosotros vamos a ir copando ese espacio del mercado, y en la medida que la economía siga creciendo y se siga dinamizando, tenemos que seguir buscando otras alternativas para seguir creciendo. Pero vamos a agregar 2 barcos de gran porte. Esos barcos tienen un gran porte para esa ruta. Sí, no es importante. Mira, entremos en el caso de los puertos. Carpático, dicen algunos, ¿cómo están funcionando? ¿Cómo están los puertos nacionales? La Guaira, Puerto Cabello, el oriente del país, el estado Zulia, Falcón, en fin. Bueno, los puertos vienen en una dinámica de crecimiento, como la economía nacional. Los puertos van creciendo en función de la economía, del crecimiento del Producto Interno Bruto. Yo te puedo decir que por lo menos del 2022 hacia acá, el crecimiento de los puertos ha sido consecutivo. Hemos tenido años que hemos crecido por más del 10% en la movilización de carga. Y te puedo dar un dato referencial. En el 2021, uno de nuestros puertos principales, el puerto de La Guaira, movió 140.000 teus. 140.000 teus son contenedores de 20 pies. ¿Sí? Así se mide la carga contenerizada de los puertos a nivel internacional. Entonces, 140.000 teos y tuvimos una proporción de promedio de 140 buques de contenedores. Porque tú puedes tener movilización de buques, contabilizar buques de distintos portes, pero en el específico de contenedores tuviste 140.000 teos, 140 buques. El año pasado pasamos los 300.000 teos, es decir, un crecimiento del 100%, y pasamos los 300 buques. Pero no solamente pasamos los 300.000 teos y los 300 buques, sino que en aquella época los buques eran de un porte mediano, un porte pequeño. No pasaban de 400 containers, no pasaban de 600 teos. Si llegaba uno de 500 teos, nos emocionábamos muchísimo. Bueno, era época de COVID, época de sanciones. Las sanciones estaban muy fuertes, y todo lo que sabíamos, pues, que dejamos de exportar el petróleo y todo lo que impacta. Te voy a interrumpir ya vamos a retomarte enseguida. Lo que pasa es que tenemos que hacer una pausa, David, y vamos a continuar contigo y retomas, te repito, el tema de los puertos. Conversamos con David Quintana Rivas, viceministro de Transporte Acuático. Científicos en Suiza han hackeado los límites de la ceguera desarrollando modelos de inteligencia artificial capaces de diseñar prótesis visuales de alta resolución. El algoritmo, entrenado por el Neuro AI Lab, funciona como un software de mapeo cerebral que predice los puntos exactos de estimulación necesarios para renderizar rostros y objetos directamente en la mente. Esta tecnología busca revolucionar las prótesis corticales para quienes tienen daños severos en la retina o el nervio óptico. El sistema actúa como un puente digital que inyecta datos en la corteza visual, sorteando los ojos para dibujar la información directamente en el cerebro. Hasta ahora estos implantes eran muy rudimentarios y solo proyectaban destellos de luz aislados y formas básicas. Sin embargo, al usar inteligencia artificial para estimular zonas cerebrales superiores, este avance optimiza la señal para pasar de simples píxeles borrosos a imágenes fieles a la realidad. Ricardo Rad, Televen. Bueno, seguimos conversando con David Quintana Rivas, viceministro de Transporte Acuático. Importante, ¿no? Habíamos quedado, hablábamos de puertos, hablábamos de los buques, hablábamos de la envergadura de los containers que llegaban. Bueno, y ver si en el futuro los buques de gran calado también van a verse otra vez en las radas de La Guaira, Puerto Cabello, en fin. Sí, Carlos, bueno, te comentaba. Entonces, cuando estábamos en esa época, los buques eran de pequeño, mediano porte. Hace poco, hace 2 semanas, tuvimos el CMA-CGM Bali, que es un buque transpacífico de 360 metros, 66 metros de lora, 51 de manga. Ese es eso es uno de los buques más grandes que vas a ver por la región. Entonces, ¿qué te está diciendo esto? Que ya estamos haciendo rutas continentales.
hacia Venezuela, directa. Esas rutas, no es que viene un barco directo, esas rutas van metiendo en itinerarios puertos. Hacen puertos por Asia, van recogiendo cargas, son barcos de 15.000 TEUs. Esos TEUs que son recogidos en Asia son distribuidos en el Caribe. Entonces tocan Panamá, tocan Colombia, no tocaban Venezuela y ahorita incluyeron en su itinerario de viaje Venezuela. El 23 de junio tenemos otro de gran calado. Y como lo decíamos hace poco, cuando una de esas líneas navieras, esta es la tercera línea naviera más importante del planeta, esta línea naviera tiene más de 600 buques en todo el mundo, conecta más de 400 puertos, conecta 160 países. Cuando una línea naviera de esas decide poner a Venezuela dentro de sus itinerarios, las otras también lo hacen. Entonces ya estamos viendo cómo MSC, que es la primera línea naviera del planeta, que tiene capacidad de mover más de 7 millones de TEUs al año, también está incluyendo barcos de gran porte hacia Venezuela. ¿Esto qué significa, David? Que hay una reanimación de la economomía, que hay potencialidad económica y que se están realizando más compras, en fin, todo ello expresa. Esto se genera por las concentraciones y los volúmenes de carga que manejan los países o demandan los países. Una línea naviera que consiga, por ejemplo, 300 contenedores de Asia a Venezuela, no va a poner un buque de estas dimensiones para dejar 300 contenedores en un país. Entonces, ¿qué hacen normalmente ellos? En los países donde tienen mayores volúmenes, agregan la carga de ese país pequeño y a través de barcos que feeder los van conectando y van distribuyendo en barcos regionales esa carga pequeña que va para los otros países. Ahora, David, una curiosidad, ¿qué tipo de productos son los que están llegando fundamentalmente a puertos venezolanos? Bueno, de todo, porque productos terminados, productos intermedios, parte electrónica, consumibles, automóviles han crecido muchísimo. Antes ya estaban viniendo carros prácticamente en contenedores, ahora vemos barcos que traen carros completos, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, la reactivación es bastante diversificada en todos los sectores. Entonces, a medida que va creciendo toda la parte comercial, vamos teniendo ese intercambio comercial en todos estos sectores. ¿Eso se está observando, por ejemplo, David, en La Guaira, Puerto Cabello o en todos los puertos nacionales? En todos los puertos. ¿Cuáles son los que tienen mayor actividad? La Guaira y Puerto Cabello. Los principales puertos de Venezuela son La Guaira y Puerto Cabello. La Guaira tiene un performance muy importante porque en La Guaira el gobierno nacional, el presidente Chávez, el presidente Maduro, realizaron una inversión importante para construir la terminal especializada de contenedores. Una terminal especializada de contenedores te hace que tú puedas generar tiempos operativos mucho más rápidos para las líneas navieras. Y esa inversión también generó unos trabajos de profundidad. Los barcos de gran porte requieren profundidad y requieren tecnología para ser trabajados muy rápido. ¿Y eso lo tiene La Guaira? Eso lo tiene La Guaira. Puerto Cabello, bueno, Bolipuerto viene desarrollando algunas actividades ahí para modernizar. Se han hecho también algunas inversiones para mejorar, lo decía el presidente de Bolipuerto ayer en Venezolana de Televisión, para mejorar la capacidad de maquinaria operativa. Pero bueno, así se van especializando los puertos. Y Puerto Cabello, como está está en el centro occidente, donde está la mayor cantidad de producción nacional, es un puerto que recibe muchas materias primas. Entonces vemos un puerto con un performance muy importante sobre materias primas y vemos un puerto muy importante con un performance creciente en el tema de contenedores. Sí, ahora Puerto Cabello requerirá seguramente en el futuro una gran inversión para ponerse a tono también a lo que va a ser la llegada de buques de gran calado y todo ello. Sí, bueno, en La Guaira menos, por lo que te digo, se hizo una gran inversión. Ahí se hizo la inversión. Sí, en Cabello, bueno, sí, se tienen que hacer algunas inversiones para lograr generar barcos como el que vimos en La Guaira, pero bueno, todo va a ir creciendo en las demandas. Mira, Singapur el puerto de Singapur es el segundo puerto más importante del planeta. Ellos tienen un plan de desarrollo portuario al 2050. Ellos están desapareciendo el puerto principal y están construyendo otro puerto. Esos puertos los van construyendo, ese puerto lo van a construir en 4 fases. Hasta que ellos no alcancen su máxima capacidad de crecimiento, porque el dinero tiene que venir ahí, no son rentistas. Entonces ellos no construyen elefantes blancos. Entonces nuestros puertos ahorita tienen capacidades instaladas para ir acogiendo la demanda, porque tuvimos demanda
en 2008, 2009, 2012 tuvimos demanda mucho más fuerte que la que tenemos ahorita, vamos creciendo, pero también nos vamos adaptando con la dinámica económica. La dinámica económica va trayendo más recursos y los puertos van creciendo. Los puertos fueron afectados también por las sanciones. Sí, pero digo, tienen que adaptarse esos puertos. Ahora fíjate, para movernos en el tiempo, de eso me respondes al regreso. ¿Cómo están, por ejemplo, Zulia, cómo está Guanta y cómo están puertos en el estado Falcón? Vamos a regresar enseguida contigo, David. Estamos con David Quintana, viceministro de Transporte Acuático. Especialistas en salud advierten sobre el aumento de casos de la llamada joroba tecnológica, una alteración postural asociada al uso prolongado de teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos electrónicos. El problema se produce cuando la cabeza permanece inclinada hacia adelante durante largos periodos, aumentando la presión sobre el cuello y la columna vertebral. Esta sobrecarga puede provocar tensión muscular, dolor cervical y cambios progresivos en la postura. Aunque antes era más frecuente en adultos, médicos alertan que cada vez se detectan más casos en niños, adolescentes y jóvenes, debido al tiempo que pasan frente a las pantallas. Los expertos señalan que mantener una postura adecuada, elevar el dispositivo a la altura de los ojos y realizar pausas frecuentes puede ayudar a prevenir estas afecciones musculoesqueléticas. Ante el incremento del uso de la tecnología en la vida cotidiana, profesionales de la salud recomiendan adoptar hábitos ergonómicos para evitar complicaciones que con el tiempo podrían afectar la movilidad y la salud de la columna vertebral. Adalys Freites, Televen. Bien, continuamos con David Quintana Riva, viceministro de Transporte Acuático, para culminar la parte de puertos. David, te pregunté por Zulia, Guanta, puertos de Falcón, ¿cómo va la situación ahí? Mira, esos puertos vienen también creciendo. A medida que vaya creciendo la dinámica petrolera, ellos son puertos que están enclavados en donde está la mayor producción de petróleo. Sí. Entonces, ellos siempre han sido puertos que soportan la parte logística petrolera. Por ejemplo, los coil tubing, las tuberías, todo viene por esos puertos. Ahorita hay una ruta que está conectando Houston, está trayendo mucho material petrolero para esta logística, que está conectando Guanta, está conectando el Zulia. Entonces ahí se vienen verificando unos incrementos importantes de este tipo de material, pues de mercancías. ¿Sí? Sí, sí. Pero también tienen sus rutas tradicionales, también llegan las líneas tradicionales y igual vienen con la misma dinámica económica. Va creciendo el PIB, va creciendo el flujo de contenedores, los números están por ahí, 8, 10%, y ellos vienen en la misma dinámica del país. Y con la actividad petrolera que está, vislumbrándose, sobre todo en el oriente del país. Bueno, el Zulia también se reanima, va a llegar muchísimo. O sea, esos puertos tienen que ajustarse con celeridad también a recibir el volumen, el quantum de esa carga que esos viene. Puertos sí, y están muy capacitados porque tienen la historia ahí. Entonces, realmente creo que, y como te digo, cuando tuvimos el periodo más fuerte, que el periodo de sanciones fuertes, COVID fuerte, entonces vienes en un periodo de crecimiento. Entonces hay unas buenas capacidades instaladas para nosotros poder responder actualmente a la demanda, pues. Mira, una empresa histórica que en su momento ocupó un lugar importante, los diques y astilleros nacionales. ¿Cómo está la situación de Dianca? Bueno, Dianca ahorita sigue con el tema de que, cuando tú afectas la economía por algunas sanciones, tú afectas el negocio principal de la empresa y las capacidades de reinversión no son las mejores. Pero, por ejemplo, ahorita estamos en Dianca, voy ahorita para allá a supervisar un trabajo, estamos ahorita en el ensamblaje de unas gabarras que van a ir para Carbozulia, que es una empresa que está teniendo mucho éxito del gobierno nacional en la exportación de carbón en el Zulia. Entonces, Dianca ahorita, no solamente Dianca, la industria naval a nivel del país, con toda esta reactivación, está empezando a tener mayor demanda de trabajo y vamos a participar también activamente del desarrollo económico. Yo vengo del Zulia, Canalizaciones, que es un ente también adscrito a nosotros, tiene un dique flotante, te pongo ese ejemplo. Y está en el Zulia, donde está el pleno corazón petrolero, ¿sí? Ese dique flotante no tiene espacio libre porque todas las embarcaciones están buscando servicios ahí. Entonces es una empresa que ahorita va a tener un gran protagonismo porque la industria se está reactivando. Y lo importante de eso es que ella impacta a toda la industria
que está alrededor de esas industrias gigantes. Entonces hacen un punto y círculo con esas industrias que están alrededor, que de repente por el tema económico tuvieron que buscar otras alternativas, pero vuelven a su matriz y empiezan a generar estos servicios que son tan importantes. Dianca tiene un punto referencial importante, está al lado de Puerto Cayo, que es nuestro puerto principal, sí. Y los buques pueden buscar servicios tanto a flote, porque no solamente es ir a una fosa o ir a un sincrolift, sino también a flote en muelle. Entonces tú puedes hacer reparaciones, pero bueno, es una empresa que va a importar, que importa mucho en este momento estratégico para el sector. Ahora fíjate, ¿cómo se puede vincular, David, la inversión internacional? ¿De qué manera estas empresas internacionales, sobre todo en principio en el área petrolera, luego, bueno, se flexibilizará y se hará mucho más amplio? ¿Cómo esas empresas petroleras internacionales pueden también ayudar en un momento determinado a estos puertos para darle, digamos, un mayor volumen y una mayor capacidad? Sí, bueno, estas empresas vienen relacionadas con nosotros de siempre. O sea, las principales navieras de Venezuela siempre son las que traen prácticamente los barcos de container a Venezuela. ¿Qué pasa ahorita? Ellas están generando mayor actividad en el país. El gobierno nacional ha desarrollado una cantidad de políticas para generar las garantías para las inversiones extranjeras. Tenemos el Centro de Inversiones que creó el gobierno nacional para generar estos tipos de mecanismos. Sí. Pero fíjate, tuvimos la visita del vicepresidente de CMA-CGM. Están llegando estos barcos de gran calado, también van a llegar estos barcos de gran calado de MSC. Vienen también personas de MERS, que es la segunda línea naviera más importante del país. Pero no solamente el impacto a las empresas extranjeras o internacionales, sino el impacto que va a suceder o está sucediendo con las actividades conexas, porque cuando tú tienes un puerto, tú necesitas transporte terrestre, sí, necesitas gandolas que no son de Estado, la tienen ciudadanos en su mayoría venezolanos, que hacen ese transporte terrestre que demanda la logística portuaria. Necesitas estibadores o recursos humanos, que son los que hacen las operaciones de estivo y desestivo de los buques. Te iba a preguntar la formación de ellos, porque como hubo ese bajón, de repente el personal pues buscó otras alternativas o se fue del país. Es mixta, ojo, y hay mucho. En Bolipuerto hay gente que tiene muchísima experiencia. Tú agarras cualquier trabajador de Bolipuerto y te puede explicar perfectamente cómo funciona un puerto aquí o en cualquier parte del mundo. Eso es algo muy bonito. Pero también, como te digo, tenemos actores del sector privado que cada quien va profesionalizando y capacitándose su personal. Y tenemos gente muy preparada en el sector. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tratar de hacer las cosas muy bien para que este gran auge se sienta bien atendido y siga impactando a la mayor cantidad de familias venezolanas. Bueno, gracias por toda la información, David. Esto por lo general no se aborda en forma tan abierta y pública, pero sirve de orientación fundamental, ¿no?, para que nuestros televidentes se ubiquen cómo están las cosas y cómo es la actividad. Y habrá oportunidad en otra ocasión de seguir hablando de estos temas. Bueno, hacemos la pausa y al regreso estará el segmento de deportes en la primera emisión.